Continuamos con un nuevo vídeo de ejercicio del tema 4 de rentas y vamos a ver en este caso varias rentas perpetuas, como el de este ejercicio, el 17. Una institución dedicada a obras de caridad ha recibido una herencia consistente en un derecho de cobro perpetuo de 3.850 unidades monetarias anuales. El próximo cobro se realizará justo dentro de un año. El tipo de interés al que se valora dicho activo es del 3,4 efectivo anual. Así que la renta es de periodos anuales, voy a cobrar dentro de un año, es decir, que lo puedo tratar perfectamente como postpagable. Y es un tipo efectivo anual, la I. Todo está perfectamente coordinado, no tengo que hacer ningún cálculo previo. ¿Cuál es el valor actual de la renta? Eso por un lado. Me voy a quedar aquí de momento. Entonces, esta renta, que es postpagable, debo leer siempre el enunciado entero, pero por pararme ahí creo que en este caso es mejor sabiendo yo, digamos, el resto del enunciado. La fórmula es la más fácil que tenemos de una renta perpetua. Es el valor del término, la C, la cuota, el capital, dividido entre I, es decir, 3.850 dividido 0,034, que supone 113.235,29. Ahora, sigo leyendo. Imagine que la entidad que se encarga de los pagos comunica que el plazo correspondiente a este año estaba pendiente y que hoy mismo lo ingresarán en la institución. ¿Cuál será el nuevo valor actual? ¿Qué diferencia hay con el caso en el que se suponía que este cobro no iba a ocurrir? Es decir, de pronto me he encontrado con un cobro más, que es a principios del primer periodo. Por tanto, básicamente lo que me están diciendo es, ahora calcúlamelo prepagable. Al ser una renta perpetua, no significa, como en el caso de que sea una renta determinada con una duración determinada, que si son 6 cobros van a seguir siendo 6 cobros. Simplemente que los 6 cobros son a principio de año en lugar de a finales. En este caso, como son infinitos cobros, lo que me he encontrado es con uno, entre comillas, gratis, a principios del primer año. Entonces, esta la podemos tratar perfectísimamente bien como prepagable. La fórmula, como en todas las prepagables, es la postpagable por 1 más I. Por tanto, tenemos lo mismo que antes, pero en esta ocasión multiplicado por 1,034. El valor sería, el resultado final sería 117.085,29. Evidentemente más, porque estamos cobrando de hecho un término más. Y ahora me preguntan qué diferencia hay. Resulta que no hace falta ni hacer el cálculo. Si hacéis el cálculo, lo único que vais a hacer es ratificar que habéis hecho el cálculo bien. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cifras? 117.085,29 menos 113.235,29. Bueno, pues si hacéis la diferencia es justamente 3.850. ¿Por qué? Esto no es una renta con un número determinado de cobros. Si yo tengo 10 cobros que se hacen a final del año 1 hasta final del año 10, comparando con 10 cobros de principio del año 1 a principio del año 10, la diferencia no va a ser el término, no va a ser el valor del término. Pero como en este caso es indefinida, es perpetua, fundamentalmente lo que tengo es, pues me han dado 3.850 más hoy. Y después los infinitos cobros que voy a realizar siguen siendo infinitos cobros. Por tanto, sí tiene lógica que en una renta perpetua, la diferencia entre postpagable y prepagable es justamente el valor del término de la renta. La cuota, que en este caso era de 3.850. Pasamos al 18.
Dice, una empresa extremadamente sólida en el mercado bursátil reparte dividendos de 2 euros por acción anualmente de manera constante. El próximo reparto de dividendos tendrá lugar dentro de 4 meses. Los analistas estiman que los dividendos permanecerán constantes durante un largo periodo de tiempo. Si os dicen un largo periodo de tiempo, lo único que podemos asumir es una renta perpetua. Evidentemente, ninguna empresa dura hasta la eternidad. Por muy sólida que sea, ninguna dura hasta la eternidad. Pero, a partir de cierto momento, a partir de una duración suficientemente larga, una renta perpetua te captura bien el valor de una renta. Suponiendo un tipo de interés de mercado del 6,2%, si no te dice nada, suponemos que es anual, ¿cuál sería el valor actual del flujo de dividendos? Esto es una forma de valorar empresas. Este curso, evidentemente, no es de valoración de empresas. Valoración de empresas es algo muchísimo más complicado. Por ejemplo, si una empresa no reparte dividendos, no significa que no tenga valor. Y una empresa que reparte muchos dividendos no necesariamente tiene más valor. Así que no voy a entrar en esa consideración, pero aquí lo que vamos a hacer es valorar esa renta que obtenemos de 2 euros por acción cada año. Pero con la, digamos, dificultad añadida de que el primer cobro lo voy a hacer en el mes 4, el siguiente en el mes 16, es decir, 12 meses después, el siguiente en el mes 28, etcétera, etcétera. Entonces aquí estoy cobrando. Si yo calculo la renta, tengo siempre dos opciones. Las dos opciones son o lo hago como prepagable o lo hago como postpagable. Y ya a estas alturas probablemente habéis visto que a mí personalmente me gusta calcularlo como postpagable. Entonces, si lo estoy calculando como postpagable, significa que el valor que me dé la fórmula de la renta, nuestro famoso ANI, 1 menos 1 más i elevado a menos n dividido entre i, va a ser a principios del periodo. Los periodos son anuales. ¿Cuál es el principio del periodo que acaba en el mes 4? Pues un año atrás. Un año atrás, lo mismo que decir 12 meses atrás. Lo voy a poner con otro color para que se vea mejor. 12 meses atrás es en el mes menos 8. Es decir, que cuando yo valore la renta, esa renta perpetua, la voy a valorar en el mes menos 8. Entonces voy a hacerlo y ahora continuamos, porque lo que me pide es el valor actual, no me pide el valor en el mes menos 8. Entonces, el valor en ese mes menos 8, menos 8m por ponerlo de alguna manera, sería, como es perpetua, C2 entre el tipo de interés, anual, por supuesto, 6,2%, que sale 32,258065. Pero ahora me lo tengo que llevar al mes 0. Es decir, tengo que ir hacia el futuro, desde el mes menos 8 al momento 0. ¿Cómo voy hacia el futuro? Capitalizando. Sería lo que vale en el mes menos 8 por 1 más el tipo de interés anual. ¿Y cuántos años hay en este periodo de 8 meses? Bueno, pues 8 entre 12, elevado a 8 entre 12. Se podría haber calculado un tipo de interés mensual, pero si ya tenemos el anual, para capitalizar o para descontar, me vale perfectamente bien. Bueno, pues poniéndolo con 2 decimales, sale 33,58 unidades monetarias. Ese en principio sería un valor de partida, pero como he dicho al principio de este ejercicio, la valoración de empresas es algo muchísimo más complicado. Pero bueno, como un punto de referencia no está nada mal. Continuamos con otra renta perpetua. Y dice el 19, mi bisabuelo me regaló cuando nací un bono de la República del Ártico Occidental, que ofrecía un pago perpetuo de 17 pesos árticos cada mes. Un coleccionista me hace una oferta de 10.000 pesos árticos por el bono. El valor del bono como pieza histórica estaría tasado en aproximadamente 6.000 pesos. Es decir, que un objeto, en este caso un bono, que es un objeto, un activo financiero, puede tener un valor histórico. O sea, los objetos pueden tener valor histórico más allá de su valor funcional. Entonces, en este caso,
me tasarían ese bono como 6.000 pesos como pieza histórica. Pero no hay que olvidar que me está dando también una rentabilidad cada año. En este caso de 17 pesos. Si la rentabilidad del mercado de un bono en el momento presente es del 6,5 efectivo anual, ojo, que este es cada mes, ese es cada mes, hay que tenerlo en cuenta, me conviene realizar la operación si para mí el bono no tiene ningún otro valor personal. Es decir, ¿cuánto vale el bono para mí? Los 6.000 pesos que tiene de pieza histórica más lo que me está rentando cada mes de 17 pesos a un 6,5% de interés, que es lo que lo voy a valorar. Es decir, no tiene ningún otro valor personal. No es que diga, es que esto me lo dio mi bisabuelo y como me lo dio mi bisabuelo, no lo voy a vender por nada del mundo. Esas son otras consideraciones que en este caso está diciendo expresamente que no se considera. Bueno, como es cada mes, tengo que calcular el tipo de interés efectivo mensual, que sería 1 más i elevado a 1 dividido 12, porque voy de lo grande, el año, a lo pequeño, que es el mes, menos 1, 1,065 elevado a un doceavo, menos 1, que sale 0,00, siempre lo ponemos en tantos por 1, 52,62, que sería 0,5262%. Ya lo único que tengo que aplicar es la fórmula del perpetuo, de la renta perpetua, C entre I, 17 pesos, dividido 0,005262. Fijaros que ponemos el tipo de interés, no el I anual, sino en este caso el I sub 12, porque los 17 pesos se están cobrando cada mes. Bueno, pues esto sale 3.230,71. Alguien podría decir, pero ¿por qué lo estás haciendo pospagable si en el enunciado no dice nada? Si en el enunciado no dice nada, vamos a suponer que el siguiente lo voy a cobrar dentro de un mes, es decir, que es pospagable. Si hubiera sido de otra manera, ya lo hubiera dicho. Si hubiera dicho, mañana se cobra, bueno, pues entonces lo hubiéramos interpretado como prepagable. Entonces, ¿cuánto vale ese bono para mí? ¿Cuál es el valor total de ese bono para mí? 6.000, que es su valor como pieza histórica, que yo lo podría vender por 6.000 como pieza histórica, más 3.231,30,71. Es decir, para mí, el valor intrínseco de ese bono es 9.230,71 pesos. Alguien podría decir, es que si lo vendes como pieza histórica, ya no vas a obtener los 17 pesos, entonces te darían solo 6.000. No, el comprador se va a ver beneficiado también de los 17 pesos mensuales. Entonces, para el comprador tendría 6.000 por su parte histórica, 3.230 por su parte financiera. Me han hecho una oferta de 10.000 y recordar que para mí no tiene más valor personal. Entonces, si me han hecho una oferta de 10.000 y vale 9.230, en principio, pues aceptaría, lógicamente, porque me están dando una oferta mayor de lo que vale intrínsecamente ese bono. Bien, pues seguimos con más ejercicios, aunque dejamos las rentas perpetuas. Y en el ejercicio 20 vamos a calcular una renta anticipada, pero como os comenté en la parte de teoría, personalmente no soy muy partidario de llamarlos rentas anticipadas o rentas diferidas, sino ponerle un poquito de lógica, ponerle un poco de cabeza y olvidarnos de la fórmula que se utiliza, porque las fórmulas las carga el diablo. No es aplicar una fórmula directamente, hay que tener siempre mucho cuidado. Mientras que la lógica te lleva por un camino a veces más largo, pero probablemente más seguro. Entonces vamos a verlo en este caso concreto. Dice, calcular el valor 2 años después de su finalización de una renta postpagable de duración 10 años, con un término constante de 4.000 euros anuales y un tipo de interés del 5%. Vamos a dibujarla. Entonces tendríamos que la renta
Si no te han dicho nada es que empieza ahora, empieza como dice que es postpagable, empieza en el año 1, el 2, así hasta el 10. Y yo quiero saber el valor 2 años después de la finalización, es decir, quiero saber el valor en el 12. Entonces, claramente la renta es anterior al momento de la valoración. Eso es una renta anticipada. Y sí que tiene una fórmula. O sea, la fórmula es el valor en ese momento, el valor en el momento D, digamos, sería igual a C por nuestro ANI por 1 más el tipo de interés elevado a n más d, que en este caso sería 12. Yo no voy a calcular así, sino lo que vamos a ver es cómo calcularlo con un poquito de lógica. Entonces, con un poquito de lógica, si yo calculo la renta y calculo el valor actual de la renta, el valor me va a dar en el momento 0. ¿Por qué en el momento 0? Porque estoy empezando en el 1, lo estoy considerando postpagable, vamos a utilizar la fórmula del postpagable, y me lo llevo en el 0. Y ahora del 0 me lo llevo al 12. ¿Es más largo? Sí. ¿Es más seguro? Sin duda. Sin duda. Y en este caso he puesto, digamos, un tipo de ejercicio que aplicar las fórmulas es inmediato. Pero es que a veces sí y a veces no. A veces hay un pequeño twist del enunciado que hace que no se pueda aplicar directamente. Y que os puede liar. Así que vamos a verlo de esta manera. De esta manera, primero calcularíamos el V0. Que sería C, 4000, por 1 menos 1 más I, es el 5%, elevado a menos 10, porque hay 10 términos, no hay 12. Partido tipo de interés, que sería 0,05. Y esto sería 30.886,94. Y ahora me lo llevo al 12, ya es un solo valor, ya no hay renta, ya la renta me olvido, y sería 30.886,94 por 1,05 elevado a 12. Lo estoy capitalizando, lo estoy llevando hacia el futuro. Entonces sería 55.468,51. Por supuesto que utilizando esta fórmula de aquí sale directo, pero ya digo, es que no siempre se puede aplicar la fórmula de manera directa. En este caso es un enunciado prácticamente de laboratorio que se adapta muy bien. Pero, en caso contrario, siempre es mejor hacerlo de abajo, que no nos vamos a liar. Fijaos que básicamente la primera parte que yo he hecho es esta, esto es V0, y de aquí me lo llevo al V12. He hecho lo mismo, simplemente que lo he hecho en 2 pasos. Bueno, pues vamos a ver el último, que si esta era una renta anticipada, la siguiente va a ser una renta diferida. Dice, calcule el valor 2 años antes de su origen de una renta postpagable de 10 años de duración con un término constante de 4.000 euros anuales y un tipo de interés del 5%. 2 años antes de su origen. Si lo estamos considerando postpagable, el origen es el momento 2. Pero el primer cobro es el 3, por eso es postpagable. Bien, recordar que si estamos hablando aquí de periodos anuales, el periodo anual va desde el 1 de enero del 3, digamos, hasta el 31 de diciembre del 3. Entonces, ese 1 de enero del 3 es lo mismo que decir el 31 de diciembre del 2. A efecto financiero es perfectamente asimilable. Entonces, el momento en el que empieza el origen de esa renta no es el 3, es el 2. Es el 2. ¿Bien? O sea que si aquí hubierais puesto que el 2 es cuando se produce el primer cobro, estaría mal. Estaría mal. Entonces, son 10. El último se produce en el año 12, aunque la verdad es que me da un poco igual que sea en el 12. Y yo quiero valorarlo al 0. Entonces, estamos hablando de una renta diferida.
Y nuevamente, si hay una fórmula, el valor sería C por el ANI por 1 más I elevado a menos D. Pero nuevamente vamos a hacer lo mismo que antes y vamos a valorar la renta, que como es postpagable, como la estoy tratando como postpagable, se valora a principios del primer periodo, es decir, se valora en el momento 2. Por tanto, tengo el valor en el momento 2 sería igual a C por 1 menos 1 más I elevado al número de términos, que son 10 menos 10, partido el tipo de interés, me sale 30.886,94, que quizá os suene la cifra porque es el mismo cálculo que acabamos de hacer en el 20. Y ahora me lo tengo que llevar al cero, me lo tengo que llevar hacia el pasado. Cuando me lo llevo hacia el pasado, lo que hago es descontar. Y este es el valor final que habríais obtenido igual con esta fórmula, pero que os aseguro que así os equivocáis menos. No en este ejercicio quizá, porque como he dicho antes es muy de laboratorio, pero sí en ejercicios que puedan tener algún tipo de enunciado un poquito más complejo. Bien, pues terminamos con este vídeo en el que hemos visto bastantes ejercicios, creo que 5. Si tenéis algún comentario, pues ya sabéis que me lo podéis hacer llegar sin ningún problema.